Paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. El libro de Éxodo nos regala la institución de la Pascua judía, la comida del Cordero en la noche del milagro, cuando el pueblo de Israel es liberado del cautiverio en Egipto. Este rito se repetía cada año en recuerdo de este hecho. Escuchemos. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junten con los vecinos y elijan un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre, rozarían las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en la casa donde habiten ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando llegue yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor.
Jesús hizo en la última cena, su máximo gesto de amor, instituyendo la Eucaristía o la fracción del pan, como le llamaban las primeras comunidades. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de la cena, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beban de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. El apóstol San Juan nos presenta en este texto la mejor garantía de la autenticidad de Jesús, la entrega generosa de su propia vida, enseñando a sus discípulos a vivir el valor de la humildad y el servicio en el gesto del lavatorio de los pies. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselo con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿que me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo
Tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos el Espíritu Santo. Ven, dulce huésped de las almas. Ven, instrúyenos. Ven, infórmanos. Revélanos los designios de tu palabra, el Verbo encarnado en nuestros corazones. Ven, llena este lugar con tu presencia. Sobre mí, dulce huésped de mi alma, ven y sopla sobre mí sobre los cielos, sopla sobre mí, dulce huésped de mi alma, ven y sopla sobre mí sobre los cielos. Espíritu Santo, ven, enamóranos de la palabra que es Cristo, danos la disposición y la buena voluntad de confiar en sus designios de amor, para que podamos ser transformados, renovados, edificados sobre la palabra. En este día tan hermoso de la institución del sacramento del amor, de la Eucaristía, del perdón que tú confieres a los ministros y el mandato de lavar los pies unos a otros en acto de humildad, en acto de entrega por amor. Te damos gracias en este hermoso día, en esta Pascua, tu paso en medio de nosotros. Quita toda distracción, toda confusión, todo lo que no venga de ti. Enciéndenos en el fuego de tu amor, Espíritu Santo.
haznos crecer en el amor. Te necesitamos, dulce huésped de las almas, que podamos vivir este triduo pascual con un corazón bien dispuesto. Sopla, Espíritu de Dios, llénanos de ti. Ven, Espíritu de Dios, alabanza para Él, alabanza y adoración. Te amo, Dios, te amo, te glorifico, te exalto, Dios. Mi alma tiene sed de ti. En tu amor, Espíritu Santo, derrámate, derrámate, derrámate en cada alma. Llena, Señor, en tu amor, renueva, Señor, nuestros corazones. Cubre, sana todas las heridas, dolencia del alma y del cuerpo, en tu amor. Oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego. Espíritu que vienes de lo alto, llénanos, Dios. Oh Espíritu, oh Dios Santo, úngenos, Señor. Nos sellamos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría a todos. Felicidades a todos y a todas, todos y todas. Hoy es un día súper especial que se renueva porque las obras de Dios son perennes. Las obras de Dios son eternas. Todo lo que Dios hace perdura en los siglos y en la eternidad. Porque Dios nunca deja de ser cosas perfectas. Todas sus obras son perfectas. Perfecto es el amor, perfectos son los sacramentos, perfecto incluso lo que tú y yo celebramos aquí, que es desde ya, aunque mañana celebraremos la muerte de Cristo, pero no nos quedamos en la muerte, sino en la vida de Cristo. Porque nosotros profesamos la fe en un Dios que vive y en un Dios que esta tarde nos acompaña y preside, porque ese es uno de los misterios grandes de la celebración eucarística. Cada sacerdote de los millones, bueno, no somos millones, de los miles, todavía creo que no tenemos en la iglesia 1 millón de sacerdotes, no, para cubrir toda la humanidad, imagínense. Pero cada sacerdote, cuando está en el altar, el que preside es Cristo, y eso es para nosotros dogma de fe. Sacerdote celebra in persona Christi, él es el gran celebrante. Bien, vamos entonces a una catequesis muy sencilla para no estar desconectado de esta gran bondad que Dios nos permite vivir y celebrar hoy. La primera cosa, para el judío, que también coincide hoy con la Pascua judía, la Pascua como le llaman ellos, y el 14 de Nisan, 14 del día de Nisan, que corresponde al mes, al calendario hebreo, ellos, una vez que salen de Egipto, Dios le había dado la ordenanza de celebrar eso de generación en generación. O sea, los judíos llevan siglos, mucho más que nosotros, celebrando esto. Pero esa celebración no era más que el preámbulo, la preparación para una alianza y una renovación más grande que la que vivieron en Egipto. Claro que ellos, porque todavía están con un velo, como dice el apóstol Pablo, que no comprenden que el Mesías ya vino, que ya instituyó la alianza nueva y eterna, pero lo van a entender, porque los judíos, Dios mantiene su promesa sobre ellos, y en su momento van a comprender que el Mesías no solamente vino, sino que nos dio una nueva alianza, y será un solo pueblo, una sola iglesia, porque el Señor va a hacer que la iglesia, aun cuando hoy estamos divididos los cristianos, conformemos una gran y única unidad. Ese es el deseo de Dios. Puede que no sea el tuyo, porque todavía podemos estar con estas
posturas divisorias, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. No, Cristo no está dividido. Toda división viene del hombre y del demonio. O sea, el demonio sobre todo que instiga. Y el Espíritu nos lleva a la gran unidad. Por eso el plan de Dios en estos tiempos es convocar a todos los hijos en una misma iglesia. Bien, entonces todo esto que ya escuchamos, al final del libro del Éxodo que hemos leído, el versículo 11 y siguiente dice: ese día será para ustedes un memorial. ¿Qué significa eso? Que no se debe, exactamente, no se debe olvidar, no solamente olvidar, sino que debe ser celebrativo. Ellos la celebran una vez al año, de hecho la están celebrando este fin de semana. Nosotros la celebramos todos los días y no nos enteramos. Esto es lo serio. Ciertamente los domingos, días solemnes, pues nos reunimos como pueblo de Dios, pero la iglesia, ante tanta grandeza que el Señor nos ha confiado, nos da la oportunidad de que cada día los que puedan, porque no todos tienen la oportunidad, también puedan celebrar. O sea, no hay un día en el año en donde no se celebra. Incluso, y lo puedo decir para gloria de Dios, aquí en lo peor de la pandemia vivida en este país, jamás dejamos de celebrar la Eucaristía. Todos los días, porque es una gracia que tenemos que agradecer al Señor. Y la Eucaristía no solamente una gracia personal, sino que una gracia que tiene dimensión universal. Por eso hacemos las plegarias universales, porque cuando hacemos o vivimos la Eucaristía, estamos en comunión con todo lo que Dios ha creado, porque es Dios el que hace posible esto, lo que nosotros llamamos en su divina voluntad. Y la voluntad de Dios no tiene frontera, no tiene límites, es para todos los que quieran beneficiarse de ella. Por lo cual se nos recuerda, fiesta en honor del Señor. Por eso que de entre los preceptos que como cristianos católicos tenemos es acudir a la Eucaristía por lo menos, así señala el catecismo, una vez al año. Pero nosotros tenemos la ventaja de tenerlo frecuentemente. Y aún así los católicos le da pereza. Porque en el fondo no saben lo que tenemos o no saben lo que tienen. Si la gente entendiera o comprendiera la magnitud que hay en una Eucaristía, los templos estarían a reventar. La gente haría todo lo posible por madrugar, como en los casos del Padre Pío, que la gente madrugaba para tener un puesto y entrar a una Eucaristía del Padre Pío, que es la misma Eucaristía que celebramos todos. La diferencia es que el Padre Pío, por la unción y el misterio, porque él era una Eucaristía viviente, vivía la Eucaristía en forma real, como debe vivirlo cada sacerdote. Nosotros estamos llamados, porque como estoy celebrando, ustedes están viendo al Padre Teófilo, pero en este Padre Teófilo realmente por la fe preside Jesucristo. Esa es la fe de la Iglesia Católica, no es un invento nuestro. Cristo preside. Por eso cuando ustedes van a la Eucaristía, no importa qué cura esté celebrando, no importa. En la fe sabemos que es Cristo quien preside. Aun cuando el cura incluso pueda estar en situación de pecado. Imagínense ustedes la grandeza de esto. Puede ser una persona que esté en situación de escándalo, pero cuando está en el altar, en el acto de fe, yo sé que preside Jesús. Si ustedes han crecido en la fe, si no crecen en la fe, ay, que me va a decir este cura que es borrachón, que es un mujeriego, tal. Bueno, está jugando a Cristo porque es Cristo el que preside. Y por eso deben orar. Esa es la razón por la que hay que orar por los sacerdotes, porque ustedes no le van a dar cuenta. Le va a dar cuenta o le va a pedir cuenta, perdón, el Señor. Así que imagínense el día que yo me muera y entre en el juicio particular del Señor que me va a dar y vea toda la Eucaristía que yo no celebré dignamente. Dios mío, todos los momentos en que no estuve plenamente en estado de gracia. Por eso les quiero convocar a ustedes
que en esta hora hagan todo lo posible por pedir a Dios perdón por toda la Eucaristía en que ustedes la vivieron de forma irreverente, distraído, asoñado, sin ganas. Estaban entristeciendo a Jesús. Estaban hiriendo a Jesús. Y miren lo que dice ahora el apóstol Pablo a los Corintios y luego terminamos con... Dice Pablo que no estuvo, ustedes lo saben ya, Pablo no estuvo en la noche de la institución. Él en ese momento quizás ni siquiera conocía a Cristo, pero él se convirtió cuando supo de este nazareno que había fundado una secta, porque él le llamaba así, la secta de los nazarenos, el que sigue a aquel nazareno, y Pablo estaba horrorizado y perseguía. Ustedes saben también que él fue el primero que ajusticiaron, uno de los primeros que ajusticiaron a San Esteban. Entonces lo mataron por el simple hecho de seguir al nazareno. Y ustedes conocen que el testimonio de San Esteban fue hermoso, ¿no? Murió como el Señor. Perdónale, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y muere en los brazos del Señor. Pues bien, ese mismo Pablo, cuando todavía insistía en seguir viendo, buscando a los cristianos para meterlo en la cárcel, camino de Damasco, dice la palabra que Pablo fue derribado, tuvo 3 días. Curiosamente, el 3, ¿qué significará para Pablo? Simbólicamente, muerte y resurrección, como el tercer día del Señor. O sea, Pablo tuvo esa experiencia de muerte y resurrección. Al tercer día se le impuso las manos Ananías, le cobra la vista y a partir de allí hay un nuevo Pablo, bueno, un nuevo Saulo, que es ahora Pablo. Y entonces él, como ningún otro, porque hay que ser honesto, toda la obra titánica, misionera de San Pablo no la tuvo otro apóstol. Todos predicaron, todos fueron por diversas partes, pero lo que hizo San Pablo hay que quitarse el sombrero. Es un gigante de la evangelización. Es más, no se entendiera toda la iglesia prescindiendo de San Pablo, y eso que no eran los 12. Sin embargo, miren lo bonito, que tanto la fiesta de Pedro se celebra a la par la de San Pablo. Y eso no pasa con otros. Y no era de los 12. Para que ustedes vean que Dios puede valerse de cualquiera de ustedes cuando obedecen y se someten a su voluntad. Dios puede hacer con cada uno de ustedes obras grandes si se dejan tocar por el Espíritu, si se dejan mover por el Espíritu, porque es el Espíritu el que hace la obra. Y luego Él se va a dedicar, no porque Él tenía la idea de que sus escritos, inspirados por el Espíritu, se convertirían también en palabra de Dios. Esto es lo bonito. Miren las cosas que Dios logra, ¿no? Pablo escribía cartas, dice, esto algún día va a ser leído como palabra de Dios. Él no sabía. Pero la iglesia canoniza esas obras porque efectivamente cuando uno las lee, es obvio que ahí está la mano de Dios. Y escribió esta carta a los Corintios. Para entenderla hay que tener algo de conocimiento de lo que era la comunidad de Corintio. Corintio era una comunidad portuaria como Colón. Ustedes saben lo que pasa en un puerto. Hay mucho movimiento, gente entra, entre sale, todo lo demás. Y hay también muchas cosas no buenas. Prostituciones, bares. Bueno, en la época de oro de Colón, cantina por todas partes, bares por todas partes, todo lo demás. Colón era diríamos, una colmena de gente que iba y venía, porque era una ciudad-puerto, todavía lo sigue siendo, pero estamos hablando de años atrás, en que de verdad era la tacita de oro. Como yo decía en estos días, miren, las mejores procesiones se daban en Colón. Lo que conocemos la época de oro de Colón, pues, las mejores procesiones, los mejores carnavales se daban en Colón. Así que bueno, pero bueno, eso es periódico de ayer. Donde estamos ahora es en el hecho de que Pablo visitó una comunidad que podríamos decir parecida a Colón. Ya pueden tener una idea. Entonces, pero había allí en Corintio gente que se sentía lo máximo, ¿no? Aún con los dones que habían recibido.
Entonces estaba en una actitud un poco arrogante. Y Pablo lo va a corregir. O sea, él escribe 2 cartas. Miren que la importancia, y cartas largas, ¿eh? Donde hablando de los carismas y todo lo demás, y algunos que se han separado. Bueno, pero esta carta en particular, que es de la primera, y el capítulo 11 está dedicado plenamente a un problema que Pablo estaba viendo en la comunidad. ¿Y cuál era? Que había una diferencia. Algunos iban a la Eucaristía o a la celebración o a la fracción del pan, que es lo mismo, así se conocía antes, la fracción del pan. Y como había un rito que también era parte de la ceremonia, que se llamaba el ágape, mucha gente iba y aprovechaba a comer, y algunos se quedaban sin comer. Dice, pero ya había egoísmo ahí, ¿verdad? Ese es uno de tantos problemas, uno de tantos. Y después iban todos llenos a la Eucaristía, pero con un corazón que no estaba en plena comunión. Entonces él tiene que escribir de dónde viene lo que él recibió. Y esto vale también para aquellos que a veces dicen, ustedes los católicos que se han apartado de la palabra, jamás nos hemos apartado de la palabra. Y que ellos no entienden nada de tradición. San Pablo dice claramente, yo recibí, como diciendo, yo no estaba allí, pero a mí me enseñaron que Jesús, antes de padecer, se reunió. Esa es una tradición. Así como no tenemos la tradición escrita, porque la Iglesia Católica tiene la tradición escrita, la palabra. Pero fuera de la tradición escrita, está la tradición de los apóstoles, de los santos, cosas que algunos escribieron, otras que se fueron transmitiendo de generación en generación y duran hasta nosotros. Por ejemplo, yo puedo hablar de una tradición de cómo murió San Pedro. Sabemos que Pedro no está escrito así formalmente en un libro que pudiéramos decir, bueno, así. Pero la tradición apunta a que murió en Roma, murió crucificado, pero él pide que no quería morir como Cristo, sino que lo sepultaran cabeza abajo. Así murió San Pedro según la tradición. Una de tantas tradiciones que tenemos nosotros, que se han ido comunicando de generación en generación. Bien, entonces entremos a la lectura. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Cuando yo veo a algunos predicadores que son como tercos y refutan lo que la Iglesia Católica enseña, digo, pero no, ellos se contradicen. Con todo respeto, ya les he dicho, tengo hermanos o personas conocidas evangélicas que son muy serias, pero otros son muy fanáticos, ¿no? Muy extremistas cuando hacen interpretación. Entonces, aquí está clarito que yo recibí del Señor lo mismo que le he transmitido. ¿Qué recibió Pablo? Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracia, ese es el nombre de la Eucaristía. La Eucaristía es acción de gracia. Es el significado de la Eucaristía. Lo partió y lo dio, dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y hay un hecho histórico aquí. Cuando Pablo escribe esto, lo escribió primero que el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan y de Marcos. Antes. O sea, Pablo, este texto, esto que está aquí escrito, está escrito antes que lo relataran los evangelistas. Porque Pablo desaprovechaba la oportunidad de hacer las cosas y toda la tenía como registrada en sus cartas. Ahí tenemos otros. Y esto es hermoso. Después ya vendría el Evangelio de Mateo, bueno, el de Marcos, que es más antiguo, pero en orden viene el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el último es el de Juan, que es todavía mucho más elevado. Pues bien, dice así, lo mismo hizo con el cáliz, después de cantar diciendo, este cáliz es la nueva alianza. ¿La qué? A ver, Pablo, ¿qué era? Un judío fariseo. O sea, radical.
Y para él, antes de su conversión, ¿qué era lo válido? La antigua alianza. La antigua alianza, ahí se fundamentaba su fe. Lo que había recibido de los profetas, de los patriarcas, pero sobre todo de los profetas, y de Moisés. Moisés y Elías, que eran el símbolo de la fe judaica. Pero ahora Pablo, que ya tiene la experiencia personal con el resucitado, dice, recibí. Pablo dice claramente, el cáliz, este cáliz o sea que no hay otra que supere esta. Esta supera a todas. Y de hecho, después de la Eucaristía, no hay más alianza. Esta alianza es el culmen. Aunque en su momento Dios nos va a llevar a profundizar más en esta gracia. Porque hay cosas todavía que Dios tiene como un velo, pero lo contemplaremos cuando venga el reinado eucarístico. Porque llegará un día en que todos vamos a reconocer esa presencia real. Y Pablo también lo dice, ante Él se doblará y toda lengua confesará. Reconocimiento pleno de su presencia en este sacramento del amor. Porque este es el sacramento del amor. ¿Y cómo termina Pablo? Diciendo lo que él mandó Jesús. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Y termina diciendo, por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman que la muerte del Señor hasta que vuelva. Porque la Eucaristía entraña todos los otros misterios. Misterio de la creación. O sea, Dios creó todo para nosotros. Misterio de la encarnación del Verbo. Misterio de la redención. Es decir, Cristo vino a morir por ti y por mí y por toda la creación, por todos los hombres. Y finalmente, que la Eucaristía es el medio por el cual Dios también nos quiere santificar. Por lo cual, la recepción eucarística que nosotros vamos acumulando debe llevarnos a una verdadera transformación, que un día tú puedas decir, ya no vivo yo. No escuché, ya no vivo yo. Apenas estoy escuchando, ¡ya no vivo yo! ¿Saben cómo se llama eso? También se le puede llamar transfiguración. Voy a cambiar mi figura. O Dios va a hacer que mi figura sea transformada o transfigurada. ¡Qué belleza! En otros lugares se llama también santificación. Nosotros lo llamamos habitualmente santificación. Y los griegos, que también, nuestros hermanos ortodoxos, dicen que eso se llama también divinización. Dígale que está a su lado. Usted sabe que en la Eucaristía Dios te quiere divinizar. Dígaselo, porque ella no sabe, él no sabe. Tú sabes que en la Eucaristía Dios te quiere divinizar. ¿Ah? ¿Tú lo sabías? Esto no es juego, hermano. Este es el plan de Dios. Que tú seas por él participación de su divinidad. Dígame si eso no le llena de alegría. ¿Ah? Saber que yo, vil pecador, porque lo soy, o por lo menos lo he sido y ya no quiero hacerlo más. Hemos sido pecadores, pero ya no quiero poder. ¿Por qué? Porque el plan de Dios conmigo, el plan de Dios contigo es la santificación, la divinización por la recepción eucarística, para gloria de su nombre. Bendito sea Dios. Dios te quiere divinizar, Dios te quiere santificar. Por eso Pablo dirá más adelante, en ese mismo capítulo lo dice, el que come indignamente, es decir, en pecado mortal, el cuerpo y bebe la sangre de Cristo, come y bebe. Oh my God. ¿Come qué? Y bebe. Por eso yo tengo que discernir cada vez que me toca ir a la Eucaristía. Tengo que discernir. Porque aunque yo pueda disimular que todo está bien, pero Dios sabe que tengo pecados mortales. ¿Cuánta gente ha comulgado sacrílegamente en pecado mortal? Por lo menos, si tú no tienes acceso al sacerdote, que es ahí donde ahora vamos a entender por qué el lavado de los pies.
Porque es que Jesús el Juan, que es el apóstol, diríamos, de gran elevación, él no narra el misterio eucarístico como los otros discípulos, Mateo, Lucas y Marcos. No, Juan va más allá. Para Juan todo su evangelio es eminentemente eucarístico. Entonces, por eso Jesús, cuando va a reunirse con los discípulos en la cena, ya está en la cena, va a hacer un gesto que tiene dos símbolos muy claros. El primer símbolo es: cuanto más grande soy, más debo bajarme. Porque Dios no quiere que nadie se sienta de alguna manera altivo, soberbio, dice yo veré. No merecemos nada. Si Dios, siendo Dios, se rebajó e hizo el papel de un esclavo porque lo hizo, y ustedes saben por qué cuando se dice la palabra, y lo hemos leído el domingo y también mañana, que a cuánto fue el precio que se tasó por Jesús. ¿Cuánto fue el precio? Y saben lo que significa las 30 monedas de plata, ¿verdad? Era el precio que se pagaba por un esclavo. Era el precio. Las 30 monedas de plata era lo que se pagaba por un esclavo. Cristo no solamente fue vendido como un esclavo, sino que Él mismo, ya lo leímos el domingo pasado en la lectura segunda de Filipenses, siendo de condición divina, no se aferró, sino que se rebajó en su condición de esclavo. Y Él le dijo entonces a los suyos: ustedes me llaman a mí maestro, y lo soy. Pues si yo, que soy maestro, les he enseñado esto, quiero que ustedes hagan lo mismo. Es decir, no se acerquen a la Eucaristía sin estar limpios. O por lo menos tener el acto: Señor, mira, no tuve oportunidad de confesarme porque no pude estar con el sacerdote, pero me arrepiento de corazón. Y te prometo, Señor, que en el momento que tenga la oportunidad, lo haré. Esa contrición es válida. Eso se llama contrición de corazón, no fingida. Eso está enseñado en el catecismo de la iglesia. O sea, la contrición sincera de corazón, no aparente. Y cumplir con el propósito. Porque la Eucaristía también tiene la gracia de la reconciliación. Por sí misma nos perdona. Sí, para eso se entregó. Esta es la sangre nueva que será derramada por ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Claro, y se perdonan los pecados. Pero yo tengo que tener la disposición. Por eso, cada vez que ustedes vienen a la Eucaristía, replantéense: ¿vengo con buena disposición? Si no tienes buena disposición, mejor no vengas. Mejor no. Porque vas a pecar. Ahora, si tú tienes disposición, pero estás en situación de pecado: Señor, no quiero dejar de ir. De verdad me arrepiento. Venga. Si esto es para los pecadores, pero pecadores arrepentidos. Pecadores que realmente reconocen su culpa, reconocen su falta. ¡Claro! El Señor no quiere que nadie sea excluido. Yo soy el que me autoexcluyo cuando no quiero dejar que la gracia me ampare. Mañana empezamos la gran novena de la misericordia. Jesús, que se excede, porque esos son los excesos de Dios, no quiere que ningún pecador muera en pecado. Y por eso instituyó este sacramento. Y una vez que lo instituye, le da esa orden a sus hermanos. Como Él es Dios, la Eucaristía fue un acto. Atiendan a esto que es importante. Un acto de la voluntad divina. Y como acto de voluntad divina, perdura para siempre. O sea que nunca se va a acabar la Eucaristía. Aún en el cielo tendremos Eucaristía. ¿Qué les parece? Pero el Señor también quiere que esa Eucaristía la podamos desde ya vivir plenamente aquí, en el divino querer, en la divina voluntad. Es decir, habiéndonos a Él, que ya no viva para mí, sino para Él. Y finalmente, dice el texto: cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y le dijo: hermanitos, ¿comprendieron lo que hice? Recuerde que cuando Jesús empezó, Pedro fue el primero: tú lavar, porque Pedro sabía que eso lo hacían solamente los esclavos. No, me va a lavar a mí los pies. ¿Estás loco? Pedrito, si no te lavo los pies,
no tendrás parte conmigo. Entonces báñame pues, báñame. Pedro era muy impulsivo. Era muy impulsivo, muy de ese tipo de reacciones así muy espontáneas, ¿no? Creo que... Y le dice, ¿comprenden lo que he hecho? Lo que acabo de hacer. Ustedes me llaman a mi maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo soy el maestro y el señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies. No es solamente el acto físico, eso va más allá del acto físico. Lavarse los pies también significa aprende a perdonar a tu hermano, aprende a ser un instrumento de reconciliación. Jesús sabía, porque también le lavó los pies a Judas, que dentro de poco lo iba a traicionar. Jesús, por su parte, ya lo había perdonado. Pero ya sabemos las circunstancias. Mejor este hombre no hubiera nacido, como dice Jesús, ¿no? Ahora no digan que Judas nació para ser traidor. Nadie nace para ser traidor. Nosotros elegimos y podemos elegir mal. Dios no puede crearme a mí para condenarme. Yo no veo, nadie nace con un sello que dice condenado ya. Dios sería injusto. Dios no crea a nadie para que se condene. Yo me condeno cuando me aparto de Dios. Porque esto también hay que decirlo. Existe la condenación y condenación eterna, eterna. El alma que va al infierno ya no sale más. Hay gente que va a rezar por las almas del infierno, ¿no? Es más, ellas se ofuscan y maldicen porque ellos eligieron. Nosotros elegimos. La Virgen dice claramente en Medjugorje, lo ha dicho, cada uno decide a dónde quiere ir. Tú decides tu eterna condenación, tú decides tu purgatorio, también lo deciden. Por eso ustedes ya, con lo que ustedes están viviendo aquí, con sus achaques, con sus problemas, con sus dificultades, cuando ustedes son oferentes de eso a Jesús, dice, Señor, este dolor lo ofrezco a tu corazón por las almas o por la conversión de fulano. Esos son actos oferentes, y esos actos oferentes se convierten en actos reparadores que puede decir, estás adelantando tu purgatorio. De manera que cuando llegue tu muerte, ya tú tengas bastantes intereses ganados y el Señor dice, wow, vas a purgar poco. ¿Me hago entender? ¿Por qué fueron almas reparadoras? Porque aprovecharon cada circunstancia de esta vida. Esta vida es para aprovecharla lo más que podamos para la eternidad. La eternidad. Piensen en la eternidad. No se queden solamente en esta vida que es efímera. Se acaba rápido. Cuando yo miro gente que ve, ay padre, alguien en Portobelo ayer me decía, ay, usted bautizó a mi hijo, míralo allí, ¿ve? Mucho hombre todo grande. Dios mío, ¿cómo me he puesto tan viejo? ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? Así es. Cuando yo digo acá, cuando yo cumplí 65 años, Dios mío, parece que fue ayer. Yo digo, una locura, ¿no? Pero así, yo sé, ¿cuánto más me queda? Yo no sé. Pero quiero decir una cosa, no quiero perder tiempo. Y lo mismo que me digo a mí, se lo digo a ustedes, díganse, no quiero perder tiempo. Aproveche las oportunidades ahora. Hermano, esto es serio. No quiero perder tiempo. Y con esto ya creo que abusé de ustedes. Están bastante cansados, algunos ya se están durmiendo. Me perdonan, pero como estos tiempos son tan especiales, yo no quiero perder tiempo. Yo no quiero llegar al purgatorio, si es que me toca, y creo que me va a tocar algo, aunque sea un día, no sé, como el Padre Pío. Pero aunque sea, que yo pueda decir, Señor, tú sabes que yo le hablé a calzón quitado, sin pepitas en la lengua, que yo fui muy transparente. Y de eso yo puedo sentirme tranquilo. O sea, lo que siento como pastor se lo digo de corazón, porque quiero el bien de ustedes. ¿Saben lo bonito que va a ser? Cuando yo me encuentre con ustedes y digan, ¡Luca! ¡Llegaste! Hermana Teresa, llegaste, hermano. ¿Sabe el abrazón que nos vamos a dar en el cielo? ¿Ustedes no piensan en eso? ¿Ah? Que tu esfuerzo de ahora va a ser colmado. Una medida, dice, una medida sin medida, porque eso para el que se ha esforzado, hey, qué maravilloso va a ser, por ejemplo, encontrarnos con hermanos que uno sabe que la pasaron difícil.
Cuando yo veo hermanos que están superviviendo aquí hay uno que debía estar muerto hace rato. No, en serio, humanamente hablando, pero ahí está. Y la hermana en estos días que estaba con dolor de cabeza después de su accidente que tuvo, y hermana, ¿tú no sabes que tú te ibas a morir ese día? Dios la libró. Claro, a veces tienen su achaque, pero es normal, eso es propio de los médicos. Dicen, hermana, usted todavía está sufriendo las consecuencias de ese accidente. Aquí casi se mata a la hermana. Dios la libró, porque no era su hora, como a nosotros, y a mí también me ha librado. Pero hay que aprovechar el tiempo. Con esto, queridos hermanos, aprovechen. Yo no sé si este va a ser tu último triduo pascual. ¿Cuántos no se nos fueron en los 2 años que hemos tenido? Gente querida se nos fue. Yo también estoy en la lista. Yo también me voy a ir. Nadie está aquí para estar permanentemente. Pero no quiero que me alcance ese día sin estar debidamente preparado. Que así sea. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.